Hola, hola, te damos la bienvenida a una nueva edición de ¿Sabías que? El podcast con curiosidades de FDA Radio Web que te va a mostrar cuántas cosas se pueden aprender. Uno de los graves problemas que la humanidad afronta en el presente tiene que ver con el deterioro del planeta, el deterioro del medio ambiente. Este deterioro, esta destrucción, este daño, tuvo su inicio allá por el siglo XVIII, a partir de la Revolución Industrial, y se ha ido acelerando con el transcurso del tiempo. De hecho, si algo hizo posible la Revolución Industrial fue el uso de las máquinas, que a su vez facilitaron la producción masiva de bienes de consumo, y esto se tradujo, obviamente, en una mayor explotación de recursos naturales para la producción y también en la presencia de mayor cantidad de desperdicios a partir del descarte de aquello que los seres humanos utilizamos. Si hay un bien que la sociedad industrial ha logrado producir en masa y ha hecho posible que se torne accesible para cada vez más gente, ese bien es el automóvil. Sabemos que el automóvil surgió a partir de una serie de experiencias, de desarrollos que realizaron distintos precursores entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Sabemos que el automóvil facilita sin duda las comunicaciones, el transporte, también contribuye a dar cierto estatus a quienes lo poseen, y fundamentalmente sabemos que tiene un impacto ambiental, no solamente en términos de los recursos necesarios para producir los automóviles, sino porque estos vehículos están dotados de motores de combustión que utilizan derivados del petróleo, y como resultado de la combustión se emiten enormes cantidades de dióxido de carbono que llegan a la atmósfera y contribuyen al gravísimo problema ambiental que conocemos con el nombre de calentamiento global. Claro, la mayor conciencia que vamos tomando los seres humanos acerca del deterioro del medio ambiente nos ha llevado a pensar que se puede reemplazar el uso de combustibles derivados del petróleo por otros que sean menos contaminantes y que no agraven la cuestión de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Así, por ejemplo, el siglo XXI presencia un proceso de reconversión de vehículos en el cual se pretende impulsar la producción de autos eléctricos como una forma de reemplazar a aquellos que utilizan combustibles derivados del petróleo. Pero cuidado, también los autos eléctricos tienen un enorme impacto ambiental. Pensemos, por ejemplo, en la cantidad de cobre necesaria para el cableado de uno de estos vehículos, y pensemos también que van a estar dotados de baterías de litio, y el litio es un mineral cuya extracción y descarte también tienen un enorme impacto ambiental. Decíamos que el surgimiento del automóvil se dio entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y si hay un personaje al cual asociamos con estos vehículos, sin dudas este es Henry Ford. En una época, principios del siglo XX, cuando los automóviles eran accesibles solamente para los ricos, Ford fue quien implementó en sus fábricas la cadena de montaje, es decir, esta cinta donde distintos obreros van armando, colocando las distintas piezas del automóvil, con lo cual consiguió abaratar los costos e hizo el automóvil accesible a los trabajadores. Esta era la idea de Ford. Ahora bien, algo quizás menos conocido de este empresario es que en algún momento pensó en producir un auto ecológico. Sí, así como lo escuchan, un vehículo ecológico, y por eso la empresa Ford diseñó un vehículo llamado Soybean Car. La traducción de Soybean Car sería algo así como auto de poroto de soja. Algunos lo traducen también como auto de semilla de soja, pero lo cierto es que su nombre ya nos dice algo acerca de qué es lo que buscaba Ford. Sucede que Ford se había criado en una granja allá en Estados Unidos y desde siempre le interesaba la idea de encontrar un uso industrial para determinadas plantas. De hecho, creó laboratorios para investigación y precisamente a partir de esa investigación desarrolló un plástico a partir de la soja, es decir, desarrolló lo que llamaríamos un bioplástico. Este desarrollo precisamente hizo posible la construcción del Soybean, de este vehículo diseñado por la empresa Ford, que fue presentado en 1941. Claro, Ford inclusive pensaba que este vehículo se iba a vender mucho, consideraba que era más seguro, se suponía que si volcaba no se aplastaría. Además, en ese momento se estaba peleando la Segunda Guerra Mundial y la tendencia era a la escasez de metales, con lo cual el uso de un bioplástico podía reemplazar perfectamente estos elementos que se destinaban exclusivamente a la fabricación de armas. ¿Cómo era el vehículo? Bueno, el vehículo se basaba
en una estructura tubular de acero a la cual se adosaban 14 paneles plásticos. Como se imaginarán, se trataba de un vehículo más liviano que los comunes. De hecho, pesaba unos 900 kilos, es decir, cerca de 450 a 500 kilos menos de lo que pesaban los automóviles de la época. Curiosamente, se desconoce cuáles eran los ingredientes para producir los paneles, porque de hecho la fórmula no se registró y hay distintas versiones sobre la composición. Alguna de ellas, por ejemplo, dice que había un 70% de fibra de celulosa y un 30% de un aglutinante de resina, pero lo cierto es que se desconoce la fórmula exacta de este bioplástico. Alguien dirá, bueno, pero a lo mejor se puede observar si hay alguno de estos vehículos y analizarlo para extraer la fórmula. No se puede porque no se produjo masivamente. Ford pensaba que iba a tener éxito este auto, pero no solamente no lo tuvo, se construyó uno solo, un prototipo, y ese prototipo finalmente fue desguazado, con lo cual el Soybean Car ya no existe. ¿Por qué no se produjo en serie? Bueno, pensemos que en ese año 1941, cuando se presentó el auto, que inclusive fue mostrado, exhibido en alguna feria de automóviles, justo se produjo el ingreso de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Año 1941 fue el año del ataque japonés a la base norteamericana de Pearl Harbor, y esto obligó a la industria norteamericana a centrarse casi exclusivamente en la producción bélica, es decir, se dejó de lado la producción de otros elementos, de otros bienes de consumo, en función de las necesidades del conflicto. Y una vez terminada la guerra, el mundo atravesó un periodo de unos 30 años de petróleo barato. Recordemos que los plásticos se obtienen a partir del petróleo, y entonces, si el petróleo era barato, los plásticos también lo eran. De allí que no había ningún incentivo para producir plásticos a partir de plantas. Hoy, obviamente, la situación es totalmente distinta. Nos encontramos con un elevado nivel de contaminación como resultado del uso de plásticos derivados del petróleo, y esto lleva cada vez más a los investigadores a buscar otras fuentes de producción de plástico, más bien de origen vegetal. De todos modos, ¿cómo no reconocerle a Ford el hecho de haber sido precursor de estas investigaciones, verdad? ¿Sabías todo esto? Si no lo sabías, ahora lo sabes. Te invitamos a seguir escuchando FDA Radio Web. Soy Pablo Fasari y te doy las gracias por haber escuchado esta nueva edición de ¿Sabías que? El podcast con curiosidades de FDA Radio Web. Te espero en una próxima edición. Chau, gracias.